La historia de la inmigración de esta ciudad comienza aquí, a principios del siglo XX. Estamos frente al edificio de la antigua naviera del transatlántico primo del Titanic, Red Star Line. Hoy es un museo que cuenta una historia universal de los sueños, las esperanzas de miles de emigrantes del siglo XX, a partir de sus historias personales y sus testimonios. Yo soy Blanca, yo vengo de Ecuador, en España. Bueno, como veis, este tipo de póster eran los carteles de la época que hacían la publicidad de esta travesía de todos los inmigrantes que iban en busca del nuevo mundo, en este caso de América, y que hacía la ruta desde Amberes, Nueva York, Filadelfia. La naviera Red Star Line realizó su primera travesía a Amberes, Nueva York, en 1874 y la última a principios de los años 30. Por aquí venían en tren las mercancías, las personas, tenían que atravesar las instalaciones que estamos ahora y cuando pasaban todo el control migratorio, que no tuvieran fiebre, que no tuvieran piojos, sus maletas desinfectadas y todo estuviera en orden, ya podían embarcar en el transatlántico. Bueno, nos encontramos en el sitio justo donde los emigrantes pasaban el control médico y desinfectaban sus maletas. Miles de migrantes llegaban hasta Amberes desde Rusia, Finlandia, Alemania, Polonia, Hungría, para tratar de embarcar hacia el sueño americano. Algunos llegaban con el ticket de embarque desde sus países de origen y salvo que encontraran algún obstáculo en los controles migratorios en origen o destino, lograban su objetivo. Otros muchos llegaban sin dinero, con la intención de trabajar en la ciudad para reunir el dinero para comprar el ticket. La mayoría de ellos, por una razón u otra, jamás embarcaron y se asentaron en la ciudad. Y en otros casos, al darse cuenta del potencial de Amberes en la industria del diamante y otros negocios, decidieron instalarse aquí. Por lo tanto, el fenómeno de la inmigración en la ciudad no es algo de nuestros días. Ya Amberes era cosmopolita desde principios del siglo XX. Hola. Hola, ¿De dónde eres? de Portugal, ¿Y cómo es tu nombre? Marta. Raúl, Raúl. España, Galicia, la Ría de Vigo. John, me llamo John. John Gallego. Vengo de Colombia, de la ciudad de Cali. De Colombia, de la ciudad de Cáliz. Pepe, ¿de dónde eres? Yo soy gallego, de Galicia. Gallego, ¿de dónde? ¿De qué parte de Galicia? Soy de la Ría de Vigo. De la Ría de Vigo. De Moaña. ¿Las Rías Baixas? No. Rías Baixas. Eso es. Claro. Rías Hola, Baixas. Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Málaga, De Málaga, de España. de España. Andalucía. Gracias a Dios. Boquerón. Boquerón. Por lo que sé, ¿no? Hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo llevas en Bélgica? 7 años casi. 41 años. 41 años. Más o menos 30 años. Uy, toda una vida, 53 años 53 años en Antwerpen. en Antwerpen. 40 años. ¿Puedes decir qué es lo más que te gusta de aquí? Me encantan las diferentes nacionalidades que tienes aquí, que tú tienes personas mucho diferentes, te das con mucha, ¿cómo se dice? Diversidad. Diversidad, sí. Cultural. Eso, sí. Me encantan las oportunidades que tú también tienes en Bélgica, como los estudios, los trabajos también que Muy te bien. dan aquí. Perfecto. La cerveza. La cerveza. Solo la cerveza. La cerveza. Como comida también se come bien aquí, comparado con si llegas más para Holanda ya la cosa se pone mala. La educación, los niños, El sistema educacional, ¿no? El sistema de la educación y tal. exactamente, Vale. las universidades, los colegios. Tiene cierto nivel. Los niños desde pequeñitos ya están en la creche. El trabajo. El trabajo. El trabajo. ¿Hay trabajo en este país? Hay trabajo, claro que sí. El que quiere trabajar puede trabajar. Puede trabajar y hay trabajo para todo el mundo. Hay trabajo y está bien remunerado. Sí.
En comparación a mi país, sí. El trabajo, principalmente el trabajo. Y aquí siempre hubo mucho trabajo y la gente, pues bueno, con nosotros, con los españoles principalmente, se porta bastante Se bien. portaban bien. Muy bien. Buenos seguros, buenos robots, buenos hospitales y bueno, yo aquí muy bien, muy contento. El trabajo. trabajo. Porque si trabajas en este país, pues te lo respetan. Te respetan tu trabajo y te pagan bastante bien, ¿no? Seguridad social y... La seguridad No hay social. listas de espera, no hay estas cosas. Y el que quiere trabajar, como tú me dices, Sí, el puede que quiere trabajar en este país puede trabajar. Puede trabajar, está bien remunerado. Y aparte, si eres mayor de 45 años, aquí no te ponen ningún problema, cosa que en España con 45 años ya no puedes trabajar. Ya no puedes trabajar. Exactamente. ¿Qué es lo menos que te gusta? Lo menos, no me gusta la basura, que se coge toda la semana, una vez en la semana, que se queda aquí por la calle o por la casa, no me gusta. Que se quede oliendo en Sí, la casa. Sí, sí. Y la falta de organización de los transportes públicos tampoco me gusta. Muy bien. La gente la aprecia, pero no tiene la misma mentalidad que nosotros, que son más, De la son más misma fríos. calidad, ¿no? Eso es lo que digo. Nosotros O sea, somos no más son alegres, calurosos, no son... poco espontáneos. Bueno, el invierno a lo mejor, antiguamente, que ahora ya casi no hay invierno, antiguamente había mucho frío. A veces estábamos a 14, 15 bajo cero y se llevaba mal. El sistema de transporte y las calles y las carreteras como las tienen organizadas no me gusta. En vez de hacer la calle más amplia, la estrechan, la gente tiene un montón de espacio para caminar y los autos así. Eso lo veo un poquito... el clima, bueno, sí, es que el clima, mira, cuando es verano es demasiado el calor, demasiado. Y cuando es invierno, el frío es también Demasiado frío. O sea, es extremo. en los dos. Extremos. Y eso no me gusta. Y eso es la mentalidad. No todo el mundo es igual, ¿no? Es igual, ¿no? Es otra cultura y te dicen bien, todo está bien, pero no te lo dicen en la cara, hablando en plata. no, Como a decimos esa- en mi país, te pegan por el navajazo por la espalda. ¿Volverías a tu país? No. Me encanta mi país para vacaciones, pero no para volver. Pues muy bien, muchas gracias. De nada, Un placer. de nada. Hombre, por supuesto. Sí. Cuando coja la pensión y si puedo ir más temprano, pues me voy para allá. Fijo, Pues nada, hermano, un placer. igualmente. Hombre, eso ya no lo dudes. Al terminar mi trabajo será lo primero que voy a hacer es volver a Galicia. Pues encantado, Pepe, Un de placer. haberte entrevistado. Claro, por supuesto. No, yo aquí no me quedo. Pues un placer haberte entrevistado, John. De nada, muchas con gracias. mucho gusto. A usted, hermano. Totalmente, Sin duda. sin duda. Vamos, ni me lo pienso. Pues Miguel, muchas gracias. Ha sido un placer entrevistarte y un abrazo. Un abrazo. Bueno, señores, ya fuera de cámara, ya aquí entre nos, que sepan que Pepe es una institución en esta ciudad. Ha tenido un restaurante que es el Galicia junto a su esposa, que ha sido meramente pues un instituto de la comida aquí, o sea, de la comida y su hijo que está aquí. De la comida auténtica gallega, donde mejor se comía sinceramente en esta ciudad. Y bueno, ha sido un placer entrevistarle. ¿Español? Sí, estamos en un restaurante español y vamos a quedarnos juntos, porque así somos los latinos. Así Amén. somos. Amén.